Contento una vez más por estar con ustedes. Siempre es un gusto visitarles y agradecido por la oportunidad que me dan los ancianos de poder venir y compartir la palabra con ustedes. Así que ya leyó nuestro hermano Seth el pasaje del día de hoy. Voy a enfocarme en los versículos 2 al 4 y primeramente Dios, en otra oportunidad podemos compartir el 5 y el 6. El título de este sermón es la oración y el evangelismo, pero antes de comenzar vamos a orar. Padre, gracias te damos porque eres bueno. Señor, te ruego que produzcas en nosotros una dependencia en la cual, Padre, nuestros corazones se vuelquen a ti en oración. Enséñanos a orar así como enseñaste a tus discípulos. Padre, gracias porque por medio de la oración tú nos estás invitando no solamente a prepararnos para compartir el evangelio, sino que como congregación que ora, es una invitación, Padre, a participar en la expansión del reino por medio de venir delante de ti rogando que abras puertas para la palabra. Gracias por ese privilegio y te ruego, Padre, que hagas de nosotros una congregación la cual se vuelca en oración, intercediendo por aquellos que están haciendo la obra del ministerio, y también que intercedemos por nosotros mismos mientras hacemos la obra del ministerio aquí en nuestro contexto, aquí en Mochicado. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén. Hermanos, como saben ustedes, el apóstol Pablo escribió esta carta a los colosenses y en el primer capítulo ustedes pueden ver cómo ahí en el versículo 1:6 en adelante el apóstol Pablo está orando y ora por ellos para que tanto Pablo como su equipo, en este caso Timoteo, están orando para que el fruto del evangelio siga creciendo en ellos. De hecho, el apóstol Pablo dice ahí en el versículo 1:6 que el evangelio ha llegado a los colosenses y también ha llegado a todo el mundo conocido en aquel tiempo y allá en el Medio Oriente. Y porque el apóstol Pablo está diciendo que conforme el evangelio llega a varias regiones, a muchas regiones, está dando fruto constantemente y el evangelio está creciendo. Y el apóstol Pablo le dice, así también ha crecido en ustedes, le dice a los de la iglesia de Colosas. Ha crecido el evangelio desde el día que ustedes oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Y después ahí en el versículo 9 al 12, el apóstol Pablo dice que esa es la razón por la cual nosotros no hemos dejado de orar por ustedes. Es decir, el apóstol Pablo les está diciendo que él y Timoteo están orando intencionalmente por ustedes para que ellos, los colosenses, sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, que sean llenos de toda sabiduría en el Señor, que tengan todo tipo de comprensión espiritual. El versículo 10 dice, para que ustedes colosenses anden como es digno del Señor, haciendo todo lo que le agrada. Y sobre todo el apóstol Pablo dice que están orando para que ellos den fruto en toda buena obra y sigan creciendo en el conocimiento de Dios. Fíjense las intenciones, el corazón del apóstol Pablo intercediendo por esta iglesia de Colosas. En el versículo 11 dice que está rogando por ellos, para que ellos sean fortalecidos con todo el poder de la gloria de Dios, para que obtengan perseverancia, para que tengan paciencia, para que tengan gozo. Entonces, y no solamente eso, sino que el apóstol Pablo da gracias al Padre porque les ha permitido a los colosenses también compartir la herencia de los santos en luz. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que el enfoque del apóstol Pablo es de que está orando para que la iglesia de Colosas crezca en sabiduría, que sean fortalecidos, que ellos crezcan en una mejor comprensión espiritual y todo esto para que anden conforme es digno del Señor. Pero ahora, hermanos, en el capítulo número 4, lo que estamos viendo es de que el apóstol Pablo los está exhortando no para que se enfoquen en ellos mismos, sino que ahora ellos tengan una perspectiva externa, para que ellos se enfoquen en los de afuera y para que ellos perseveren en oración. Para ser más específico, Pablo está orando para que ellos sean efectivos al momento de compartir
a Cristo. Entonces esto es muy importante porque lo que estamos viendo aquí, el ejemplo que estamos viendo del apóstol Pablo, es cómo Pablo moviliza a la congregación a la oración. Es decir, Pablo está moviendo a la iglesia de Colosas a que tenga conciencia de las personas que necesitan el evangelio y está diciendo, ustedes pónganse a orar por ellos, y después se va a disponer a decirles cómo deben de orar por ellos. Ahora, creo que cuando hablamos de oración, hermanos, usted y yo vamos a estar de acuerdo de que todos necesitamos crecer en nuestra vida de oración. Nosotros como pastores reconocemos claramente que siempre hay lugar para crecer más en la oración. Cuando hablamos de la oración y cuando vemos la oración en la Escritura, claramente vemos que es una obligación que tenemos para con Dios. Sabemos que es nuestra obligación orar, pero si somos honestos, fallamos en cumplir con esta obligación. Ahora, cuando hablamos de que es una obligación y cuando hablamos de que fallamos, no podemos negar que hay un peso sobre nosotros, hay una cierta culpa que acarrea, decir, uy, es un sermón acerca de que estoy fallando en la oración, ¿verdad? Entonces esa no es la intención, no quiero que piensen que es un sermón en el cual todos nos sentimos culpables y usamos la culpa para poder ahora orar. No es eso lo que quiero decir, sino lo que quiero que veamos, hermanos, es de que debemos darnos cuenta de que todos tenemos la capacidad para crecer en nuestra vida de oración. Así que la pregunta que tenemos que responder es, ¿cuál es la razón entonces? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros no crecemos en nuestra vida de oración? Y alguien puede decir, bueno, es que no tengo suficiente tiempo, ¿verdad? Pero en realidad todos tenemos 24 horas. Yo creo que esa no es la razón, eso no es el problema, el que no tengas tiempo para ello. Hasta podríamos decir que nosotros los cristianos no es por falta de amor, no es por falta de amor a Dios, no es por falta de devoción. El fallecido teólogo R.C. Sproul decía que la razón por la cual, una de las razones principales por las cuales nosotros no oramos es porque simplemente no sabemos cómo orar. Y eso es muy significativo porque recuerda también los discípulos cuando se acercaron al Señor Jesús allá en Lucas 11, los discípulos se acercaron a Jesús diciendo, enséñanos a orar. Es decir, ellos no sabían orar, pero se acercaron a Jesús que en efecto sabía orar y les dirigió en cómo poder orar. Así que lo que quiero decir es esto. Este es un pasaje en los cuales el apóstol Pablo nos va a enseñar no solamente la importancia de la oración, pero también nos va a enseñar específicamente cómo debemos orar. Así que eso es importantísimo porque al indicarnos cómo debemos orar, Pablo nos está enseñando a acercarnos a Dios por medio de la oración y nos va a enseñar a cómo acercarnos a Dios por medio de la oración para la expansión del Evangelio, para el crecimiento del Evangelio. Así que la idea principal que quiero compartir con ustedes el día de hoy, hermanos, es esta. Participamos en la expansión del Evangelio por medio de la oración. Así es nada más. Participamos en la expansión del Evangelio por medio de la oración. Y quiero compartir 2 puntos solamente con ustedes. En primer lugar, este pasaje nos enseña a practicar una vida de oración con gratitud. Practicar una vida de oración con gratitud. Eso lo vemos ahí en el versículo 2 del capítulo 4 de Colosenses. Fíjense lo que dice. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Como ya vimos ahorita y vemos en el capítulo 1, Pablo ya les modeló la forma en que él y Timoteo están orando por la iglesia. Pablo estaba mostrándoles cómo oraba por el fortalecimiento espiritual, para que ellos creciesen en sabiduría y conocimiento correcto de Jesucristo. Pero ahora Pablo aquí en este versículo 2 les está haciendo un llamado, les está haciendo una exhortación a los de la iglesia de Colosas a que ellos sean fieles en oración. Ahora, para Pablo la oración en la vida cristiana es una prioridad, pero también para Pablo la oración es una prioridad en la vida del ministerio. Así que lo que Pablo está haciendo es que los está exhortando directamente con este mandato, les está diciendo perseveren en la oración. Y yo sé que esta palabra perseverar puede tener un significado muy simple, significa persistir, es decir, persistan ustedes en la oración, sean constantes en la oración. Pablo les está empujando con esta palabra
a que ellos continúen en oración, a que no desistan, a que se mantengan en oración. Y esta es una exhortación que también encontramos allá en 1 Tesalonicenses 5:17. Recuerda cuando Pablo dice a los tesalonicenses: orad sin cesar. Así que Pablo les está diciendo: perseveren en oración, oren sin cesar. Ahora, lo que estamos viendo aquí es de que no significa que ellos deben de estar todo momento de rodillas, o todo momento deben de estar postrados orando, sino que lo que Pablo está apuntando es de que, o lo que Pablo quiere es de que los colosenses lleguen a desarrollar una actitud en la cual ellos tienen una actitud de oración en todo momento. Ahora, debemos de aclarar que el tener una actitud de oración en todo momento proviene, hermanos, o surge de que uno principalmente aparte tiempo para Dios, de que uno tenga su momento a solas con Dios, que tenga su lugar secreto en el cual uno viene y derrama su alma delante de Dios. Y cuando uno separa ese tiempo para Dios, es que uno empieza a desarrollar esta actitud de oración en todo momento, en la cual cuando voy manejando, cuando voy trabajando, cuando estoy en mi casa, cuando estoy cambiando pañales, uno está pensando en oración en el Señor. Así que eso surge de apartar tiempo en oración con Dios. ¿Por qué? Porque entre más crece mi tiempo de oración, lo que nos está indicando es de que está creciendo más y más mi dependencia por Dios. Es decir, cuando mi corazón se vuelca a la oración, lo que está pasando en mi vida es de que estoy diciéndole a Dios, estoy demostrando que dependo de Él a cada momento. Así que debemos de considerar de que el apóstol Pablo les está ordenando que perseveren. Fíjense, es muy interesante eso que les diga, porque es una exhortación, es un imperativo, es un mandato: perseveren. Entonces, eso nos indica algo muy interesante. Nos indica que es muy fácil entonces desistir, o es muy fácil el no perseverar, y es por eso la exhortación del apóstol Pablo a que continuemos, a que continúen, a que no desistan, a que se mantengan orando. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, creo que usted y yo sabemos de que seremos fácilmente se abandonará tal empresa de oración. Y es por eso que el apóstol Pablo les está mandando a los colosenses que ellos vuelquen toda su devoción a ese tiempo de oración hacia Dios. Así que el que la Escritura, hermanos, nos mande a perseverar en oración nos indica algo muy básico. El que Pablo nos esté diciendo aquí: perseveren en oración, el que Pablo le diga a los de Colosenses: ustedes deben de perseverar, está indicando claramente que la oración no es opcional, es algo fundamental en la vida de la iglesia, es algo fundamental en la vida personal de cada cristiano, es algo indispensable en la vida del ministerio. Así que la pregunta entonces es: ¿cómo es que la iglesia de Colosas habría de perseverar en oración? ¿De qué forma Pablo les está indicando perseveren? Porque es muy bonito decir mantente en oración, persevera en oración, continúa, no desistas. Pero también la cosa es cómo debo de hacerlo, y el apóstol Pablo se encarga de aclararle a la iglesia de Colosas. Pablo le dice claramente a los colosenses la forma que han de perseverar en oración, y esto es velando en ella. Es decir, perseveren velando en oración. Y ahora esta palabra velando creo que es muy común, ¿verdad? Usted conoce a los veladores. Por ahí de repente alguno de los nuestros anda trabajando de velador en alguna compañía o algo, ¿verdad? Que se queda despierto toda la noche cuidando algún lugar, algún recinto. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que los de Colosas deben de velar, es decir, ellos deben de estar despiertos, ellos deben de estar vigilando en oración. Y si se da cuenta, de que el apóstol Pablo diga que ellos deben de velar en ella, de velar en oración, nos indica una acción que inició en el pasado, pero que se mantiene en el presente, pero que todavía no termina. Es decir, es algo constante, ¿sí? Por lo tanto, hermanos, estar velando en oración, el que el apóstol Pablo nos diga eso, perseveren velando en oración, nos indica algo muy importante. Nos indica que no es solamente un evento, no es una vez, una sentada y ya la hice, ¿verdad? Sino lo que nos está indicando que no es uno solo evento, no son eventos esporádicos de oración, sino que es un mandato el cual debe de estar constante, en el cual debemos estar siempre despiertos, debemos estar alertas en oración. Ahora, este mandato, cuando el cristiano lo obedece y el cristiano persevera velando en oración, lo que va a suceder es que va a hacer que la oración se convierta en la vida del cristiano un estilo de vida. Esa es la intención del apóstol Pablo: perseveren,
velando en oración. No es un solo evento, sino que perseveren en desarrollar este estilo de vida en la cual ustedes se presentan delante del Rey y están demostrando su dependencia hacia Cristo. Hacia eso Pablo está empujando, a que desarrollen un estilo de vida de oración. Así que es un mandato que permanezcan espiritualmente en alerta cuando dice velen en oración. Es un llamado a que a ser proactivos en la oración. ¿Qué significa ser proactivos? Significa que debemos desarrollar una vida de oración en la cual nosotros estamos alerta de las cosas que pueden suceder alrededor nuestro. ¿Y qué hacemos? Oramos por ella. Es decir, cuando estamos siendo exhortados, o el apóstol Pablo exhorta a que velemos en oración, nos llama a ser proactivos. Es decir, necesitamos estar orando de antemano antes de que tengamos el agua hasta el cuello. A eso Pablo nos está empujando. Así que estar alerta en oración significa estar al pendiente de nuestras necesidades espirituales. Debemos estar siendo proactivos, orando por nuestras familias, orando por nuestra iglesia, orando por nuestros líderes, orando por nuestra comunidad. Debemos estar orando por los peligros que enfrentamos. Debemos estar orando por no caer en tentación. Debemos orar para no ser devorados por el enemigo, el cual, como dice 1 Pedro 5:8, que estemos con un espíritu sobrio, que estemos alerta, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. El Señor Jesús también nos lo dijo en Marcos 14:38, que velemos y oremos. ¿Para qué? Para que no entremos en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por lo tanto, velar y orar nos está apuntando a que seamos proactivos, a que no esperemos a que venga la tragedia, que no esperemos a que venga la necesidad, sino que estemos desarrollando una actitud en la cual somos conscientes de nuestra dependencia por Dios y acudimos a Él antes de que la tragedia o la necesidad aparezca. Dice el versículo 2, Pablo continúa y dice que debemos de perseverar en la oración, velando en ella. Y ahora Pablo nos da otro elemento más de la forma en la cual lo debemos de hacer. Dice él, háganlo con acción de gracias. Así que la gratitud implica, hermanos, entender que lo que Dios ha hecho en nuestra vida en el pasado y externar nuestro agradecimiento hacia Él. Eso es ser agradecidos, y creo que usted lo va a tener muy fácil, ¿verdad? Cuando alguien hace un acto de bondad en nuestra vida, cuando alguien hace o tiene un detalle bueno para con nosotros, ¿qué es lo que se espera? Pues se espera que le demos las gracias, ¿no, Rato? Cuando alguien se porta bien, cuando tiene alguien una atención, se espera que uno sea agradecido, pero usted y yo sabemos que no siempre es así. Es decir, no todo el tiempo mostramos nuestra gratitud. O sea, podemos ser agradecidos internamente, pero no todo el tiempo lo externamos. ¿Por qué? Bueno, puede ser por descuido, puede ser por vergüenza, puede ser por falta de costumbre, puede ser por muchas razones. Es como aquellos 10 leprosos. Recuerda la historia en Lucas 17, cuando estos 10 leprosos se acercaron a Jesús y dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y Jesús los vio y les dijo, Jesús los sanó, ¿verdad? Y les dijo: muéstrense a los sacerdotes. Y cuando iban ellos caminando hacia sacerdotes, dice Lucas 17, que estos quedaron limpios de su lepra. Ahora debemos entender que la lepra en el primer siglo era una enfermedad mortal, no había cura al respecto. Y lo que yo digo, hermanos, es de que estos que acaban de ser sanados, la historia dice que solamente uno regresó para darle gracias a Jesús. Entonces, lo que yo digo es de que todos estuvieron agradecidos. Tampoco no están agradecidos de una enfermedad mortal, una enfermedad en la cual se te pudre la piel y estás purulando constantemente sobre las llagas que esta genera, ¿verdad? Entonces yo creo que están agradecidos, pero no todos externaron su gratitud. Solamente fue el cual regresó y externó su gratitud, dio acción de gracias hacia Dios. Así que lo que estoy diciendo es esto: hay muchas razones para que nosotros volvamos nuestra mirada atrás y nos demos cuenta de que en efecto Dios ha sido fiel en nuestra vida. Podemos ver gracia sobre gracia, podemos ver misericordia tras misericordia, podemos ver cómo en oración agradecerle al Padre por las tantas cosas que Él ha hecho en nuestra vida. Así que lo que quiero decir es de que en ese sentido Pablo nos está indicando que nosotros podemos perseverar y podemos velar en oración, externando nuestro agradecimiento por lo que Dios ha hecho en el pasado
por nosotros. Es decir, siempre vamos a tener argumentos para perseverar en oración, en agradecimiento, si volvemos a mirar atrás y vemos la obra de Dios en nuestra vida. O sea, siempre podemos tener bases para externar nuestro agradecimiento hacia Dios. Y no solamente eso, sino que Pablo también nos llama a que respondamos en acción de gracias a Dios por lo que Él va a hacer en el futuro. Es decir, podemos agradecer a Dios independientemente, hermanos, de las circunstancias o independientemente de cuál sea la voluntad de Dios para nuestra vida o para nuestras peticiones. Si Él dice que no a nuestra petición, podemos confiadamente decir, gloria a Dios, gracias Padre. Si Él dice que sí a nuestras peticiones, podemos decir lo mismo, gracias Padre. ¿Por qué? Romanos 8:28 nos dice claramente así, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, y esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Primera de Tesalonicenses 5:16 al 18 dice así, estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. De acuerdo con los versículos, hermanos, nosotros los cristianos siempre podemos dar gracias a Dios absolutamente en lo que sea. En lo que sea podemos dar gracias a Dios. Podemos dar gracias a Dios por lo que Él va a hacer. No importa si responden las peticiones positivamente o negativamente, podemos agradecer a Dios. Así que lo que estoy argumentando aquí es de que Pablo primero, hermanos, se asegura de que la iglesia de Colosas practique un estilo de vida de oración con gratitud. ¿Para qué? Para después pedirle a la iglesia de Colosas que oren por ellos. Y no solamente que oren por Pablo y su equipo, sino que oren por el ministerio de la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Pablo los entrena, Pablo los enseña a que oren y después dice, ora por mí, ora por el ministerio, ora por el avance del reino. Es lo que vamos a ver. En segundo lugar, la oración es esencial en la expansión del Evangelio. Ese es el segundo punto. La oración es esencial en la expansión del Evangelio. Colosenses 4:3-4 dice así, oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Así que, hermanos, si la oración es esencial para la expansión del Evangelio, quiero compartir 4 cosas con ustedes de lo que nos enseñan estos versículos. La primera cosa que quiero compartir es de que debemos orar por los siervos de Dios. Si la oración es tan esencial, este texto nos indica que debemos orar por los siervos de Dios. Y fíjense lo que Pablo hace. Pablo hace una petición personal a la iglesia de Colosas. Dice, así como ustedes perseveran en su vida de oración con gratitud, ahora Pablo dice, oren por nosotros. Oren por nosotros. Y fíjense cómo Pablo siempre usa, cómo se refiere Pablo a orar por nosotros. Es decir, Pablo siempre tenía la preferencia de tener un equipo trabajando en la obra del ministerio. Siempre vemos a Pablo acompañado, por ejemplo, de Onésimo, de Aristarco, de Marcos, de Jesús llamado el Justo, de Epafras, que era de aquí de Colosas. Vemos a Lucas, otro de sus compañeros. Y el apóstol Pablo esta no es la primera ocasión que el apóstol Pablo está pidiendo oración por sí mismo o por su equipo. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en Romanos 15:30, cuando el apóstol Pablo dice, esfuércense juntamente conmigo en sus oraciones junto a Dios por mí. En Efesios 6:19, Pablo dice así, oren también por mí, para que me sea dada la palabra al abrir la boca, a fin de dar a conocer sin temor el ministerio del Evangelio. En 2 Tesalonicenses 3:1, Pablo dice, finalmente, hermanos, oren por nosotros, para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como también sucedió entre ustedes. Entonces, lo que quiero decir es esto, hermanos. Esos versículos, el versículo 3 y 4 del capítulo 4 de Colosenses, es una invitación de Pablo hacia la iglesia de Colosas a que sean partícipes en el ministerio de la palabra de Dios, por donde quiera que él iba. Es decir, los está invitando a participar en la expansión del Evangelio, y ellos saben de participar por medio de interceder por Pablo y su equipo. Es decir, ellos iban a participar por medio de la oración. Así que, decíamos hace rato, si el problema de no perseverar en nuestra vida de oración se debe a que no sabemos cómo orar, el apóstol Pablo aquí en estos versículos 3 y 4 nos está dando una pauta muy directa. De hecho, los versículos que leemos ahorita en Efesios 6:19 y 2 Tesalonicenses 3:1, también Pablo nos da
una lista detallada de cómo podemos orar por aquellos que están haciendo la obra del ministerio. Solamente para mencionar lo que leímos, Pablo estaba pidiéndole que orasen ¿para qué? Para que le fuese dada la palabra. Es decir, cada vez que abra mi boca, oren para que Dios me dé palabras, las palabras oportunas. El apóstol Pablo estaba pidiendo que orasen ¿para qué? Para que él diera a conocer el misterio del evangelio. Fíjense, el apóstol Pablo directamente, simplemente oren para tener oportunidades y yo pueda explicar el evangelio. Pablo estaba pidiendo oración ¿para qué? Para que yo predique el evangelio y para que lo haga sin temor, para que la palabra del Señor se extienda rápidamente, para que la palabra de Dios sea glorificada donde quiera que esté compartiendo el evangelio. Oren ¿para qué? Para que así como sucedió poderosamente la transformación en ustedes, así también suceda a donde quiera que predique el evangelio. Se da cuenta la pauta, las direcciones que Pablo nos está dando para que podamos orar efectivamente para la expansión del evangelio. Y lo interesante es, hermanos, es de que Pablo no tiene vergüenza y no tiene reparo en pedir para que oren por él y por otros. ¿Por qué? Porque esto nos indica la gran dependencia de este hombre, de que el pueblo de Dios esté intercediendo por él mientras él hace la obra del evangelio. Es decir, Pablo quiere ser efectivo en su evangelismo. Pablo quiere ser efectivo en la obra misionera y él quiere servir efectivamente mientras predica el evangelio. Así que la oración es tan esencial en la expansión del evangelio para Pablo, que lo que Pablo hace es que se encarga de pedirle a la iglesia de Colosas y a todas las iglesias que conoce que ellos bañen su ministerio en oración. Ahora, cabe hacer una nota al respecto. Fíjese cómo Pablo no pide que solamente oren por él, sino que Pablo también nos da ejemplo de que él es un hombre de oración. ¿Y por qué digo esto? Porque no falta de repente ahí el vivo en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Vamos, oren por mí, ¿verdad? Porque en tu trabajo, ¿verdad? Y bueno, la iglesia que hace esa hora correctamente, ¿verdad? O diligentemente. O hermanos, oren por mí porque me duele el brazo, ¿verdad? Estamos todos orando por el hermano, y no me pregunto, oye, ¿conseguiste trabajo? Sí, gracias a Dios, oraste. No, pero la iglesia está orando, ¿verdad? Y oye, estamos orando por tu enfermedad, ¿verdad? Y tú estás orando. No, pero los hermanos están orando, ¿verdad? Ese no es el caso, ¿verdad? El apóstol Pablo pide oración, pero no deja que los demás oren y él no ora, ¿verdad? El ejemplo que tenemos es en Romanos 15:30. Fíjese cómo el apóstol Pablo pide que oren. Dice así: les ruego, hermanos, Pablo a los romanos, ¿verdad? Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. Es decir, Pablo está apelando a los romanos. Les ruego por Cristo, les ruego por el amor del Espíritu Santo. Por ellos les pido que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí. Fíjense la forma tan bonita que el apóstol Pablo está guiando a la congregación a orar. Esfuércense. Es decir, yo oro por mí esforzadamente, encarecidamente. Ahora les pido que ustedes, en el nombre de Cristo y en el nombre del amor del Espíritu, ustedes también se esfuercen con un esfuerzo a orar por mí. Entonces ahí descartamos la posibilidad de que nosotros pidamos oración y confiemos en la oración de los demás, sin nosotros orar por nosotros mismos. Así que no solo debemos orar por los que están haciendo la obra misionera, sino que también, en segundo lugar, este texto nos dice que debemos orar para que Dios les abra puertas para compartir el evangelio. Fíjense cómo dice el versículo 3: oren para que Dios nos abra puerta para la palabra. Es muy interesante, ¿verdad? Porque este texto dice que oren para que Dios abra puertas para la palabra, y la pregunta es: ¿quién es el que ha de abrir las puertas para la palabra de Dios? La respuesta es muy sencilla, ¿verdad? Es Dios quien va a abrir puertas para que la palabra sea predicada. Por lo tanto, la conclusión que llegamos aquí es de que cuando el texto dice que Dios nos abra, significa que es Dios quien está en control de la misión. Es decir, esta misión es de Dios. Esta misión es de Dios y Él es el que dirige esta misión. Así que, si esto es así, hermanos, esto nos indica algo muy importante. Si Dios está a cargo de la misión de compartir el evangelio, si Él es el que dirige esta misión, si Él está en control de todo esto, esto nos indica que todos los resultados evangelísticos dependen de Dios. Así, el texto dice que Dios nos abra una puerta para la palabra. Y fíjese Pablo como es un excelente maestro y usa esta imagen de una puerta. Dios abre esta puerta, y en aquel tiempo como ahora
esta imagen nos comunica muchas cosas y usted sabe que una puerta es un medio de acceso. Usted sabe que una puerta es un acercamiento. Usted sabe que una puerta abierta es simplemente una oportunidad para entrar. Y es lo que Pablo está rogando al Padre. Ábreme oportunidades, dame un acceso, dame una oportunidad para entrar. ¿Con qué? Con la palabra. Ahora eso es muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Pablo no está hablando acerca de sus habilidades, Pablo no está hablando ni siquiera acerca de cómo él comparte el evangelio todavía, pero está diciendo, abre puertas. Tú eres el dueño de la misión, tú estás a cargo de toda la misión, así que abre puertas. ¿Para qué? Para que se genere una oportunidad y que la palabra entre. El énfasis de Pablo está en la palabra de Dios. Y fíjense que Pablo no está pidiendo poder para sí mismo, sino que Pablo reconoce el poder de la palabra de Dios. Así que, Dios, sé tú quien haga las oportunidades para que tu palabra haga la obra que tienes en mente hacer. Así que Pablo nos indica que oremos así: Dios, abre puertas para que tu palabra traiga salvación y transforme las vidas de las personas que creen en ellas. Y esto es muy acorde a lo que Isaías 55:11 nos dice. ¿Recuerdan? Así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual le envié. Pablo es consciente del poder de la palabra de Dios y sabe de que si Dios envía la palabra, esta va a hacer la obra que Dios está enviando. Básicamente, Pablo está pidiéndole a Dios de que se abran puertas para que la palabra misma de Dios dé fruto en la vida de las personas. Es lo que está rogando Pablo. Y Pablo está diciendo, oren de esa manera. Así oren ustedes, colosenses. Oren para que Dios abra sus puertas y la misma palabra que se predica vaya y transforme corazones, vaya y dé fruto en la vida de las personas. De hecho, el apóstol Pablo ya les había dicho en el capítulo 1, 5 y 6. ¿Recuerdan? Decía acerca de la palabra, el poder de la palabra de Dios. Le decía al comienzo de esta carta a los colosenses, dice, la palabra de verdad, el evangelio que ha llegado hasta ustedes. ¿Qué dice Pablo? En todo el mundo está dando fruto constantemente y está creciendo. De hecho, también está, así como ha crecido en ustedes, así también está creciendo en todo el mundo. Así que el apóstol Pablo lo que nos está diciendo a los colosenses, oren de esta manera. ¿Para qué? Para que el evangelio siga creciendo de la manera que ustedes fueron rescatados, de la manera en la cual la palabra poderosamente los transformó. Oren para que eso pase a donde quiera que nosotros estemos yendo. Eso es muy relevante porque esto nos está apuntando a la forma en la cual nosotros podemos orar por este pueblo, por Chicago. Es decir, orar, hermano Bacaseba, para que el Señor abra oportunidades y que la palabra entre en la vida de nuestros vecinos, para que la palabra entre en la vida de nuestros conocidos, para que la palabra venga y haga la obra y dé mucho fruto para salvación en la vida de los que están alrededor nuestro. Y lo interesante es esto: el apóstol Pablo dice, oren para que lo que sucedió en ustedes, lo que la palabra de Dios hizo en ustedes, también suceda en todo lugar. Y alguien puede decir por ahí, ¿verdad? Bueno, es que somos un grupo muy chiquito, ¿verdad? Muy pocos aquí nada más, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a pedir, verdad? Vamos a pedir precisamente eso. Lo que el apóstol Pablo está apuntándonos, hermanos, es la dependencia absoluta en el poder de la palabra de Dios. Es decir, somos un grupo pequeño. Entonces, ¿cómo oramos? Padre, ora para que lo que pasó en la vida de ese joven que está aquí sentado suceda en la vida de muchos. Abre oportunidades para que esta transformación que estamos viendo aquí suceda en otros jóvenes de la comunidad. Es decir, no menospreciemos la palabra de Dios, sino que pongamos el valor en la palabra de Dios y oremos para que Dios haga lo que ya hizo, al menos en este grupo pequeño que estamos aquí reunidos, que Dios haga lo mismo, pero en la vida de otros. Esa es la forma que creo que Pablo nos está apuntando ahora, que la palabra misma sea la que se encargue de salvar a otros. Y eso es muy importante, hermanos. Es muy importante porque hay que notar que el apóstol Pablo está escribiendo esto desde la cárcel. Él estaba encarcelado y el versículo 3 ahí mismo dice que él fue encarcelado por compartir el evangelio, por el cual también he sido encarcelado. O sea, él fue encarcelado por andar predicando a Cristo. Y lo interesante es de que Pablo no está pidiendo liberación de sus cadenas. Cuando dice, oren para que Dios, ¿qué?
para que Dios nos abra una puerta para la palabra, no estoy diciendo, oren para que Dios nos libere y podamos ir a predicar el Evangelio. No. Oren simplemente para que Dios dé oportunidades donde estamos, bajo nuestras circunstancias, en nuestro contexto, ahí en la cárcel. Que Dios haga lo que tenga que hacer por medio de su palabra. Eso es muy relevante. ¿Por qué? Porque el éxito de la misión evangelística, hermanos, depende de que Dios abra puertas para la palabra, no importando las circunstancias en que nos encontremos. Así que no importa que este sea un pueblo pequeño, no importa que seamos pocos, lo que importa es que nosotros estemos orando correctamente a Dios para que Él haga la obra. Y de hecho, las circunstancias de Pablo, aunque él esté encarcelado, no importan en lo más mínimo, no influyen en lo más mínimo, no restringen el Evangelio en el poder de la palabra en lo más mínimo. Y esto lo podemos ver en Filipenses 1, 12 y 13, porque Pablo nos da un reporte del gran éxito evangelístico que él tiene cuando Dios abrió puertas para la palabra, aún estando preso. Fíjense lo que dice Filipenses 1, 12 y 13. Dice el apóstol Pablo: quiero que sepan, reporte, quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Es decir, este hombre estaba encerrado. Y dice el apóstol Pablo que en esas circunstancias, encerrado, con unos grilletes a 18 centímetros de su guardia, y ese tipo de guardia dice que era la guardia pretoriana, y la guardia pretoriana eran soldados romanos de élite. Se veía alguien que era experto o bueno para matar y para la guerra, eran ellos, eran la escolta personal del emperador. Había como 9,000 de estos en toda esta guardia, y se tornaban cada 6 horas para estar, en este caso con el apóstol Pablo, amarrados a él. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Que en esas circunstancias de prisión, dice Pablo, que ha redundado en un mayor progreso del Evangelio, es decir, ha sido abrumante, es decir, ha sobresalido, ha rebosado el avance del Evangelio en esas circunstancias. ¿Se dan cuenta? Así que este texto claramente nos indica cómo podemos orar por nuestros hermanos, no importando las circunstancias en que se encuentren. Podemos orar por nosotros, no importando las circunstancias en que nos encontremos. Lo que importa es que nosotros entendamos de que el éxito evangelístico depende de que Dios abra puertas para que su palabra haga la obra, la cual puede transformar la vida de las personas. Nos estos textos, hermanos, nos están indicando cómo podemos orar por nuestros hermanos que ya están yendo a las misiones. Este texto nos informa claramente cómo también nosotros podemos empezar a orar por nuestros esfuerzos evangelísticos. Es decir, en el momento en el cual decidimos salir y compartir el Evangelio, es estar orando al Padre para que Dios abra puertas y que su palabra haga la transformación en la vida de las personas. En tercer lugar, lo que el texto nos muestra es que debemos orar para dar a conocer el misterio de Cristo. Dice así, versículo 3, oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Y en el capítulo 1 de Colosenses, Pablo mismo nos dice cuál es ese misterio que debemos de dar a conocer. Ahí está, capítulo 1, 27 de Colosenses, dice así: a estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Pablo está hablando de que Dios le plació dar a conocer la salvación a los gentiles. ¿Y cuál es ese misterio? Que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. Es decir, el misterio que Pablo habla, el misterio de Cristo, son las riquezas de salvación que hay para aquí, no solamente para el pueblo judío, sino también para los gentiles. El misterio es que Cristo sea conocido entre las naciones. El misterio que Pablo está hablando aquí es revelar, es dar a conocer a Cristo. Es que Pablo está diciendo, oren para qué, para que nosotros podamos dar a conocer el misterio de Cristo. Oren para que nosotros podamos simplemente predicar, dar a conocer a Cristo, mostrar, revelar a Cristo a las personas. Así que la oración del apóstol Pablo es esta: oren para que podamos revelarle al mundo entero a Cristo y la salvación que se encuentra
en Él. Es lo que Pablo está enseñándonos. Así que oren para poder enseñar, oren para poder predicar las buenas nuevas de salvación del Evangelio de Jesucristo. Pero no solo Pablo ora por oportunidades de predicar el Evangelio, sino que en cuarto lugar, Pablo también nos enseña que debemos orar que el mensaje del Evangelio sea compartido con claridad. Esto vemos en el versículo 4. Dice, oren para manifestarlo como debo hacerlo. Así que Pablo, hermanos, quiere ser claro en su predicación del Evangelio. Y está pidiendo la capacidad para presentar un mensaje claro, entendible. Y fíjense cómo cuando Pablo dice esto nos revela algo de su carácter. Es obvio que Pablo está reconociendo su debilidad. Es obvio que Pablo está reconociendo su dependencia ante Dios al momento de realizar la obra de evangelismo. ¿Por qué? Porque para este hombre le es necesaria la intervención divina para que él pueda tener éxito en ser claro, para que él pueda tener éxito en ser efectivo, para que él pueda tener éxito en predicar el Evangelio de una manera entendible y poderosa. Es decir, no depende de sus habilidades retóricas, no depende de su oratoria, no depende de sus talentos, depende de que Dios dé esa gracia para que él lo manifieste de manera clara. Así que eso es un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque Pablo quiere evitar caer en el error de que su mensaje sea vago y confuso. Es decir, sino que dice el texto, oren para que sepa cómo debo hacerlo, para hacerlo claramente, para hacerlo valientemente, para hacerlo sin miedo, para hacerlo sin restricciones, para predicar todo el consejo de Dios. Esa es la intención del apóstol Pablo. Y también esto nos indica algo muy importante. Nos indica que está pidiendo oración para que también él pueda saber con exactitud cómo abordar las circunstancias o cómo abordar cuando cuando él sea interrogado. Es decir, Pablo está pidiendo que la gracia de Dios sea sobre él para saber responder cuando las personas demanden una respuesta de él. Así que el ejemplo que el apóstol Pablo nos está dando es algo muy importante, y es un ejemplo que nos lleva a la humildad y a la dependencia de Dios cuando oramos cuando oramos al momento que estamos evangelizando, y esto es depender de Dios al momento que compartimos el mensaje. De hecho, un comentarista nos indica una forma en la cual nosotros podemos orar por los pastores, la forma que podemos orar por aquellos también que están yendo a la obra del ministerio. Y él dice así: usted, como miembro de la iglesia, puede ayudar a su pastor en la predicación de la palabra orando por él. Y lo interesante es de que a veces dice, bueno, lo menos que puedes hacer, hermano, por mí es orar. Pero este hermano está diciendo, lo máximo que puedes hacer por tu pastor o por los que están predicando el Evangelio es orar por ellos. Así que ore por su pastor mientras prepara la palabra y estudia y medita en ella. Ore por su pastor, ore por los misioneros, para que el Espíritu Santo dé una visión más profunda de las verdades de la palabra. Oremos por ellos también para que practiquen la palabra que predican, para que sea real en su propia vida. Oremos también por los pastores, por los misioneros, para que mientras predican el mensaje, el Espíritu Santo les dé libertad de expresión, para que la palabra llegue a los corazones de los oyentes y lleguen a sus mentes de una manera poderosa que transforme sus vidas. Así que, hermanos, este texto nos está preparando para que nosotros veamos estos elementos y tengamos la manera de orar por aquellos que están haciendo la obra del ministerio. Así que dos cosas deben de quedarnos muy claras de esos versículos. Si nosotros, ante esta posibilidad de saber de que Dios está en toda la disposición de abrir puertas para el Evangelio, ante esta posibilidad de saber de que podemos acudir a Dios y Él nos va a abrir una puerta para la palabra, y ante la posibilidad de la gracia de Dios de que Él va a habilitarnos para predicar el mensaje de Cristo, y ante esta posibilidad de que nosotros podemos manifestar cómo debemos hacerlo, debemos de tener en claro algo: si vamos a orar de esta manera, debemos tener la certidumbre de que en efecto Dios va a obrar dándonos oportunidades para la palabra. Es decir, si vamos a orar por la salvación de las personas, ya sea que seamos pastores, ya sea que seamos plantadores de iglesias, ya sea que seamos miembros de la iglesia, lo que significa, hermanos, es de que nosotros debemos estar dispuestos y prestos
para participar en la misión de Dios. Es decir, si usted ora para que Dios abra oportunidades, puertas para la palabra, si usted ora para que su mensaje sea claro, si usted ora para que Dios le dé esa gracia y que pueda manifestar el Evangelio de Cristo, entonces, ¿qué tiene que esperar? Tiene que esperar a las personas. Es decir, usted tiene que estar dispuesto a hacerlo. Porque el Señor Jesús dijo que cuando pidiésemos conforme a su voluntad, nos sería hecho. Y estamos pidiendo precisamente lo que Él nos indica que pidamos. Así que la certidumbre es esta: Dios va a obrar si oramos de esta manera. Y nosotros necesitamos estar prestos, dispuestos a abrir nuestra boca por el Evangelio y esperar que Dios haga la obra. Ahora, anteriormente, ustedes lo saben, hemos tenido la gran oportunidad de tener con nosotros a dos familias misioneras. Y ciertamente nosotros no, palabra de Cristo, ni en este caso a Casa de Dios, no nos enviamos a ellos al campo misionero. Ellos fueron enviados por sus congregaciones. Nosotros fuimos partícipes indirectamente de todo esto y creo que tenemos un buen sabor de boca, tenemos un sentir de mucha bendición cuando los tuvimos con nosotros, ¿verdad? Entonces, indirectamente nosotros los estamos enviando al campo misionero. Pero, si se dan cuenta, hermanos, este texto que estamos viendo aquí delante de nosotros, creo que es una invitación directa por parte de Dios a que nos involucremos en la obra misionera, en el engrandecimiento del reino por medio de ellos. ¿De qué manera? Al momento de estar orando, precisamente esto, para que Dios haga esto en sus ministerios, en sus vidas, allá donde están ellos. Así que es una invitación que tenemos delante de nosotros para que nosotros como iglesia nos involucremos en la expansión del Evangelio por medio de orar por ellos que están en Compostela, por ellos que están en Supe, pero por medio de la intercesión, por medio de la oración, nosotros vamos a participar, o ya estamos participando, hermanos, en el avance del reino, por medio al menos de estas familias. Lo que aprendemos también es de que unos son los que van, así como el apóstol Pablo, así como Tito, así como Epafras. Unos van a hacer la obra del ministerio y otros son los que sostienen. Ciertamente son sostenidos, en lo mejor de los casos, económicamente, pero nosotros en esta ocasión estamos siendo invitados a sostenerlos en oración delante de Dios. ¿Para qué? Para que haciendo esto, hermanos, resulte en un mayor progreso para el Evangelio. Esa es la invitación, esa es la garantía que tenemos delante de nosotros: participar en la expansión del Evangelio como iglesia, individualmente, para la expansión del Evangelio por medio de aquellos que van a hacer la obra del ministerio. Como conclusión, participamos en la expansión del Evangelio por medio de la oración, por medio de practicar una vida de oración con gratitud. Vimos que la oración es esencial en la expansión del Evangelio, sobre todo, hermanos. Creo que este texto nos da indicaciones muy prácticas de cómo podemos orar para el engrandecimiento del reino. Y sobre todo, creo que lo precioso es de que nosotros podemos ser parte de lo que Dios está haciendo desde aquí, desde Mochicado, de lo que Dios va a hacer en Compostela, de lo que Dios va a hacer en Perú. Digo esto por el contacto que hemos tenido con los hermanos que se han ido recientemente. Pero la cosa no termina ahí. La cosa es que es una invitación para que nosotros estemos orando por nosotros y también por los que van a ir al campo misionero